Explicar una presentación que hace yo mucho tiempo preparé para los jóvenes. Hoy coincide el Día de la Virgen de Guadalupe con el Día del Señor y nos pareció un homenaje que la Virgen se merece. Así que vamos a comentar una historia de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Tenemos medios limitados, entonces yo voy a estar haciendo pasar las diapositivas a través de este gesto raro que ustedes van a ver. En 1519, el gran católico conquistador Hernán Cortés llega a México. Quédense con esta cita, con esta fecha, porque van a ver que muy pronto la Virgen de Guadalupe va a venir a auxiliar la gran obra de Cortés, que mandó quemar las naves para que nadie se volviera atrás ante los peligros que acechaban a estos valientes católicos que venían a implantar la cruz y la Santa Fe a América. Se encontraron con muchísimos habitantes, millones y millones de indígenas. Solo en la Ciudad de México, que hoy es la ciudad más grande del mundo, también lo era en aquel tiempo. Había 250.000 indígenas en la Ciudad de México. Los españoles habían visto como máximo 65.000 habitantes en París o 45.000 en Sevilla. El pueblo que encontraron, como todos, era un pueblo con muchas bondades, pero un pueblo engañado por Satanás porque tenía esta religión terrible, idolátrica, pagana, como la que aquí tenían los incas. Se han ido descubriendo aquí muchísimos sacrificios humanos. Pues también Satanás había engañado a los incas, a los aztecas, a los mayas, con sangre humana, igual que hoy sigue pidiendo Satanás el sacrificio humano de millones de víctimas, como es el aborto. Pues en aquel tiempo aquella religión se basaba en la necesidad que tenía Satanás de sangre. Satanás les había convencido de que el sol y la luna, para seguir dando vueltas, como pensaban ellos que hacían, hacía falta sangre humana. Este dibujo puede ser moderno, pero estos que ven ustedes son dibujos indígenas, y aquí se ven muy bien para aquellos que hablan las maravillas de estos pueblos, que eran caníbales. Como ven ahí, se comían trozos de seres humanos. Ahí tienen un brazo, una cabeza, se los comían y los sacrificaban a los dioses. Yo he tenido la ocasión de estar ahí. Estas son las pirámides que están ahí, que hoy se pueden visitar. Lo que pasa es que normalmente no te cuentan estas cosas, se cuenta la leyenda negra. Pero en Teotihuacán, que es donde están tomadas esas fotografías, están las pirámides del Sol y la Luna, y allí, en lo alto, ya ven que que da vértigo ver cómo desde lo alto caían los cadáveres, como se puede ver en una película que yo aconsejo, muy criticada porque no es políticamente correcta, de Mel Gibson, que se llama Apocalipto. Esta foto es un fotograma de esa película, que cuenta con mucha fidelidad histórica y con mucha sangre, como era, cómo sufrían los indígenas que eran sacrificados a los dioses, que por supuesto no eran de la raza de la tribu que imperaba en aquel tiempo. San Juan Dieguito, que va a aparecer ahora, era de estas tribus que eran maltratadas, y él llegó a ver cuando era niño que para consagrar un templo se llegaban a matar en la ceremonia de 10.000 a 80.000 indios. Moctezuma, que era en aquel tiempo el rey máximo de toda esta región, que los tenía aterrorizados, había recibido algunos oráculos que tenía en estas culturas, que decían que vendrían los representantes de los dioses, sobre todo el dios Quetzalcóatl, que les decían que vendrían barbados. Ellos se los imaginaban como los vieron, con esas armaduras brillantes, a caballo, que era un animal que ellos no conocían. Así que cuando vieron a los españoles pensaron que eran dioses. Tuvieron un trato muy bueno, Moctezuma los recibió muy bien. El problema fue que no todos los españoles estaban llenos de la fe. Fe tenían todos, pero no todos tenían la honradez o la mesura de Hernán Cortés.
Entonces, en una salida que tuvo Hernán Cortés para arreglar algunos problemas que tenía fuera de México, cuando llegó se encontró que algunos españoles ávidos de oro organizaron una auténtica... robaron al fin y al cabo y provocaron la revuelta y la indignación de muchos indígenas, que al final se convirtió en una auténtica batalla campal. Hay que decir que no fue una guerra entre españoles y indios, como he puesto ahí. En realidad fue entre indios y españoles guión indios, porque los españoles eran poquísimos, eran una fuerza ínfima, pero estaban unidos a los españoles porque eran en realidad tribus que estaban muy maltratados. Con mucho esfuerzo, 3 años después de haber llegado, en 1521, México es tomado. Los indios entrarán en una gran, profunda crisis. La primera crisis es provocada porque no tenían un sistema inmune para defenderse y protegerse de las enfermedades que involuntariamente traían los españoles. La viruela, que a los españoles les hacía daño pero no les mataba, a los indígenas los mataba, de tal manera que la población fue literalmente diezmada, fue como un castigo de Dios. Y además entró en crisis su religión. Ellos pensaban que el sol y la luna dejarían de funcionar cuando dejase de haber sacrificios humanos. Resulta que los españoles católicos prohibieron estas animaladas como el canibalismo, como la sodomía, como los sacrificios humanos, y no se acabaron, no se acabó no vino el fin del mundo como ellos se pensaban. Hay que decir, en honor a la verdad, que no todos los españoles se portaron bien. Algunos conquistadores abusaron de los indígenas, pero esto hay que decirlo para no caer en la leyenda rosa, pero tampoco en la leyenda negra. Los conquistadores que abusaban de los indios iban contra la ley, contra las leyes de Isabel la Católica, contra las leyes de Carlos I, contra las leyes de Felipe II. Esto es algo que no ha ocurrido en América del Norte, donde las leyes precisamente decían que había que acabar con los indios. El buen indio era el indio muerto. No ocurre así en la España católica y en la Nueva España, donde se les da autoridad a los católicos buenos, un montón de laicos que transmitieron la fe a sus hijos y sacerdotes que protegían de españoles que, a pesar de ser católicos, pues ávidos de dinero, maltrataron a los indios. Uno de estos grandes defensores de los indígenas fue Fray Juan de Zumárraga. Los franciscanos, especialmente, eran venerados por los españoles y por los indios, que si llegaron a pensar en algún momento que los conquistadores eran dioses por ir a caballo, por sus plumas, por sus barbas, para ellos desconocidas, se daban cuenta de que estos dioses, entre comillas, se arrodillaban y besaban el cíngulo de los franciscanos. Algunos, todos heroicos, con una santidad muy grande. A uno de ellos le llamaban motolinía, es decir, el pobre, porque estos frailes tenían un testimonio de pobreza mayor que ellos. Así que 9 años después de que llegase Hernán Cortés a México, en 1528, llegaba Fray Juan de Zumárraga. El trabajo era ingente, no daba abasto. Solo tenía 30 misioneros para 23 millones de indígenas, imagínense, que además hablaban 20 idiomas. El trabajo era enorme. Así que escribió al emperador Carlos I, V de Alemania, porque tenía muchos problemas. Nuño de Guzmán, gobernador durante un tiempo, se portó muy mal. Fue un español que no hizo nombre a su fe y a su herencia, y este sí maltrató a los indios hasta el punto de prohibirles hablar con el obispo, porque el obispo les protegería. Él llegó a decirles que los indios eran hijos del demonio. Así que el Fray Juan, el obispo, puso la ciudad en entredicho, que es un castigo para los católicos, para los españoles que se habían portado mal. Incluso llegó a plantearse volver a España con sus misioneros. Escribió, antes de hacerlo, gracias a Dios no lo hizo, no se volvió a España, una carta al emperador en la cual dice, y quédense con estas palabras: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Este remedio que había de proveer Dios será la Virgen de Guadalupe. Conocemos las apariciones y la historia por un gran indígena formado en la mejor cultura, porque los españoles se tomaron muy en serio a los indígenas por su condición de católicos y erigieron universidades, y han surgido, como nuestro gran Inca Garcilaso, pues allí surgió Antonio Valeriano, un indígena bautizado, que escribió
Enikamo Powa es un libro que se titula así, con sus primeras palabras, aquí se cuenta, y narra cuál fue este remedio. El Enikamo Powa está escrito en lengua náhuatl, que es la lengua que hablaban los indígenas, preciosa, es una delicia leerlo. Y cuenta la historia de Juan Diego, Cuauhtlatoatzin, el águila que habla, un viudo de 57 años, indio más igual, es decir, de una tribu menos querida y menos respetada, que había sido bautizado hacía solo 7 años. Iba camino de la catequesis, este catecúmeno, y en el año 1531, hemos dicho que en 1519 llega Hernán Cortés, por lo tanto estamos a 12 años, solo a 12 años de la llegada de los españoles, en el cerrito de Tepeyac, una madrugada, entonces se celebraba la Inmaculada en ese día, era el día de la Inmaculada Concepción, oye hermosos cantos de pájaros entre resplandores. Allí él se pregunta, ¿por ventura soy digno de lo que oigo? Quizás sueño, me levanto de dormir, ¿dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? ¿Acaso estoy ya en el cielo? Y se acercó ante estos sonidos tan preciosos y oyó en su lengua materna que la Virgen le hablaba, llamándole con su voz, con su nombre cristiano, el que había tomado, él se llamaba Cuauhtlatoatzin, pero ahora le llama a la Virgen con su nombre cristiano, pero con su diminutivo náhuatl, Juanchin, que significa Juanito, Juanchin, Juan Diego Chin. Él, muy contento y sin miedo, como un niño, subió para contemplar a una señora radiante como el sol sobre un risco. Se inclinó delante de ella, oyó su palabra muy blanda y cortés, cual de quien atrae y estima mucho. Le dijo la Virgen, Juanchín, Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Él respondió, señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México y seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Ya ven que este catecúmeno, este neófito de 7 años de bautismo, pues conoce muy bien la fe católica. Le dice la Virgen, sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador dentro de quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa Madre, a ti y a todos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen. Oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. La Virgen quería un lugar especial, que es hoy el templo de Guadalupe, para remediar todos los sufrimientos de aquellas gentes, los españoles y los indígenas. Lo agradeceré bien y lo pagaré, te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar todo lo que te encomiendo. La Virgen quiere, como en tantos sitios, como en Fátima después, como en Lourdes, pero primero está este Guadalupe, lugares de gracia. Muy contento, Juan Diego se fue a realizar lo mandado, se fue a ver al obispo, que lo acogió muy cariñoso, pero evidentemente no podía hacer caso a lo que un indígena le dice. He visto a la Virgen y me ha dicho que construye un templo, así que le dijo, ven otro día y te escucharé más despacio. Entonces viene la segunda aparición. Esa misma tarde, en el mismo lugar, se encuentra con la Virgen y le dice, señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde tú me dijiste, fui al obispo y me di cuenta de que me tenía cariño, pero pensó pues, que yo me lo había inventado, eso de que tú quieres que construya un templo. Entonces le pedía a la Virgen que le encomendase esa misión a otra persona de más altura. Por eso te sugiero que encargues este mensaje a alguien que sea más, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla, soy muy poca cosa. Soy pluma, soy cordel, así que, niña mía, encomiéndaselo a otro. Entonces la Virgen le dejó claro que podía mandar a quien quisiera, pero lo que quería era que fuera él, porque la Virgen, como el Señor, le gustan los más débiles, los más pequeños. Así que Juan Diego no tuvo más remedio
que escuchar la misión e ir por segunda vez. Señora y niña mía, no te cause aflicción, que de buena gana iré a cumplir tu mandato. De ninguna manera dejaré de hacerlo, ni tengo por penoso el camino. Así que la dejó y se fue otra vez, por segunda vez, a ver al obispo. Se fue el domingo, día de la misa, estuvo en catequesis, después vio al obispo y el obispo otra vez le dio muestras de no creerle y le dijo pues, que le pedía una señal. Pero el obispo se quedó escamado y mandó a 2 colaboradores que siguiesen a Juan Diego a ver a dónde iba, a dónde venía este indito que le decía que tenía que construir un templo. Entonces le siguieron y lo perdieron. Entonces le agarraron un poquito de manía los inditos criados del obispo. Entonces Juan Diego fue al encuentro de la Virgen, triste, a decirle que el obispo le había pedido una señal. Entonces la Virgen le encomendó, pues ven mañana, mañana, lunes, vienes a hacer el recado que yo te encomiendo. Entonces ya estamos en el lunes 11, el 9, que es el día de San Juan Dieguito, que entonces se celebraba la Inmaculada, la primera aparición, y ahora ya estamos en el lunes 11, que había quedado Juan Diego en ir al encuentro de la Virgen. Pero resulta que se complicaban las cosas. Su tío, Juan Bernardino, se había puesto muy malo y fue al médico. El médico le dijo que no había nada que hacer y como ya eran gente de fe, a pesar de los pocos años que llevaban evangelizados, le encomendaron que fuese por un sacerdote. Así que ya estamos en el día de la Virgen de Guadalupe, el martes, muy tempranito, Juan Diego se fue a buscar un sacerdote porque su tío moría sin remedio. Con una ingenuidad infantil grande, Juan Diego evitó encontrarse con la Virgen, así que en lugar de subir al cerro, que era el camino más corto, para no ver a la Virgen, dio una vuelta queriendo huir de la Virgen, pero la Virgen bajó del cerro y se lo encontró. ¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde vas? Entonces Juan Diego tuvo que dar excusas. Niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? Le cambia de tema. ¿Estás bien de salud, señora y niña mía? Voy a causarte aflicción. Sabe, niña mía, que está muy malo un pobre siervo tuyo, mi tío, como si no lo supiera. Le ha dado la peste y está para morir. Ahora voy presuroso a la casa de México a llamar uno de los sacerdotes amados de nuestro Señor, que vaya a confesarle y disponerle, porque desde que nacimos vinimos a aguantar el trabajo de nuestra muerte. Pero sí voy a hacerlo. Volveré luego otra vez aquí para ir a llevar tu mensaje. Señora y niña mía, perdóname, tenme por ahora paciencia, no te engaño, hija mía, la más pequeña, mañana vendré a toda prisa. La ingenuidad de Juan Diego es enternecedora. Entonces la Virgen, mujer perseverante, que sabe lo que quiere, le dice, oye, ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. No estoy aquí, que soy tu madre, son las palabras que más resuenan en el santuario. No estás bajo mi sombra, no soy yo tu salud, no estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro de que ya sanó? Entonces, sin dudar, Juan Diego subió otra vez al cerro, a pesar de que estamos en diciembre en el hemisferio norte hace muchísimo calor, es imposible que haya flores, y menos aquellas flores, las rosas que llamaban de Castilla, que solo se daban en España. Fue un signo de la Virgen para que el obispo español reconociera las flores de su tierra. Cortó las flores y las cargó en su ayate, en la tilma. Era algo muy frecuente. Con el ayate los indígenas cargaban con los frutos y lo que tenían. Pasamos la diapositiva. Entonces le dijo la Virgen, hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas son la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ellas mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza, dignifica a Juan Diego. Rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu manta y descubras lo que llevas. Contarás bien todo,
dirás que te mandé subir a la cumbre del Cerrillo, que fueras a cortar flores y todo lo que viste y admiraste para que puedas inducir al prelado a que dé su ayuda, con objeto de que se haga y erija el templo que he pedido. La Virgen tiene un gran empeño en que se erija el templo. Juan Diego llegó aquel día, pero no le querían dejar ver al obispo, los criados indios, hasta que Juan Diego, tranquilo, con la tranquilidad y la serenidad que caracteriza a estos buenos índitos, y esperó hasta que le dejasen entrar. Y ya hartos de ver que no se iba, incluso le intentaron jalar de las flores que se asomaban y vieron asombrados que no salían, estaban como cosidas, pues Juan Diego llegó ante el obispo, desplegó la tilma, cayeron las flores, lo cual ya era asombroso y un milagro que hubiera ese tipo de flores en el mes de diciembre y encima de esas flores en ese lugar. No era ni tiempo ni lugar para esas rosas de Castilla, pero lo más asombroso es que en la tilma apareció grabada la imagen de la Virgen de Guadalupe como nosotros la conocemos ahora y que después describiremos. El obispo la puso en su capilla y después ante pública veneración. Juan Diego se quedó toda su vida cuidando y custodiando esa imagen. Mientras tanto, la Virgen en Tulpetlac, que era donde vivía Juan Diego, donde ahora hay una parroquia, a su tío Juan Bernardino se le apareció, le curó y le dio su nombre, un nombre que yo no sé repetir, pero que no es Guadalupe, es Guadalupe, no sé cómo es, pero cuando decían el nombre a los españoles les sonaba como Guadalupe, que era el nombre que ellos más le daban a la Virgen, porque los españoles de la época, más que a la Virgen del Pilar, tenían veneración a la Virgen de Guadalupe en el monasterio que tienen hoy los franciscanos, entonces los jerónimos, en Extremadura, en la diócesis de Toledo precisamente. La palabra que dijo la Virgen es una palabra indígena que yo no sé repetir, que significa río de luz. Se parecía a Guadalupe, era algo así como Guatulup, pero no era exactamente Guadalupe. Bueno, para la tilma se han construido diversas basílicas a lo largo de la historia. Hoy esta, que tiene forma muy moderna, pero que tiene forma de las tiendas que construyen los indígenas. Ahí está expuesta, muy protegida, con muchísima seguridad, no como antes. Bueno, esta es una foto mía, cuando no tenía canas, hace unos poquitos años que fui con algunos sacerdotes de la prelatura y con Monseñor Rafael a venerar la sagrada imagen. Ahora vamos brevemente a narrar algunas de las cosas que se pueden ver en esta imagen. En primer lugar, la manta es un ayate, así se llamaba esa prenda, un poco tieso y bien tejido, que era la ropa y el abrigo que usaban los indios pobres, los más pobrecitos. El ayate está hecho con fibras, con tiras de itzli que sale del maguey. La de Juan Diego, la que está en Guadalupe, en la basílica, mide 1,72 por 1,07. La imagen está puesta, no pintada, porque no se ven trazos, está como plasmada sobre esta tosca tela sin preparación. Cuando un pintor pinta, primero pone una base en la tela, no la hay, y ningún pintor hoy puede explicar cuál es la técnica utilizada. Los españoles supieron ver en esta imagen a la mujer del Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, coronada de estrellas, la luna bajo sus pies, como esta que tienen precisamente en el monasterio de Guadalupe de España. Está esta imagen de madera que ven ustedes, que se parece mucho a la Virgen de Guadalupe. También les he puesto la de Murillo, pero es muy curioso que aunque está coronada de estrellas, esta imagen no hace una corona de estrellas, sino que es el manto el que tiene las estrellas. Es la mujer del Apocalipsis, que es la que manda sobre el tiempo y la historia. Por eso pisa el sol, la luna, y como viene del cielo, como es la Madre de Dios, pues se le representa delante del sol. Pero para los indígenas es un mensaje mucho más profundo. El ayate, para los indios, es sustento, es trabajo, es signo de protección contra las inclemencias del tiempo, y también un signo matrimonial. Ven ahí un grabado en el que se ve como dos esposos en la ceremonia de sus desposorios se amarran un ayate con el otro. Además,
los indios pobres, los masehualis, como es Juan Diego, no tenían pintada la tilma, el ayate, porque eran pobres, solamente los ricos podían pintarla. La Virgen dignifica a Juan Diego, como los importantes, pintándole su ayate. Pasamos la diapositiva. Vamos a ver los elementos de esta imagen. Primero el ángel, que no es un niño, es un anciano, es decir, sabio, con alas de águila, que con sus manos une el manto, que aunque nosotros lo vemos verde, se ve personalidades especiales con 3 llaves de 3 canónigos pueden dar la vuelta a la imagen y verla en su mismo camerino. Conozco personas que la han visto y me dicen que no es verde, es celeste. Representa el cielo con sus estrellas y la tierra, como veremos ahora. Es la unión entre el cielo y la tierra. El ángel, curiosamente, tiene los colores de la bandera de México. La señora es una mestiza. La primera mestiza que existe en la época. Hernán Cortés ha llegado hace 12 años. Todavía no hay niñas de esa edad que sean la unión entre un español y una indígena. Casi todos los que me están viendo ahora son de raza mestiza. Esa preciosa raza es una mezcla entre la raza española y la indígena. La Virgen María no es española, no es blanca, es judía, pero se ha querido mostrar aquí en México como mestiza. No es diosa, su mirada es humilde, es hacia el suelo, no mira como una diosa, pero sí es una princesa, tiene vestidos de princesa. Además es madre, está encinta con el lazo morado, pero además de madre es virgen, por eso tiene el pelo suelto. Está embarazada, en el centro tiene a Jesús. El centro de la tilma no es la Virgen, es el Señor, porque ella está encinta. Además, México es una palabra que está formada por tres palabras que significan el ombligo de la tierra, el ombligo de la luna, el centro de la luna, eso significa México. Pues ahí, en el centro de la luna está la Virgen y ahí está México. Ella está revestida de sol. Si Dios para los indígenas era el sol y la luna, la Virgen está delante del sol. Es más que el sol. No es diosa, pero es más que el dios sol y es más que la diosa luna. Además, el manto tiene las estrellas que si los desplegamos, los astrónomos saben que la noche del 12 de diciembre las estrellas estaban colocadas exactamente como están en la tilma. En el centro está el famoso Jardín de México, donde está Jesús, que según la cultura indígena es el movimiento que sostiene el universo. Las otras flores representan los ríos, los valles. Entonces, el manto celeste o verde, verdoso lo vemos nosotros, representa el cielo. La túnica que está debajo representa la tierra y están los ríos, los valles. E incluso alguno cree ver el corazón que se sacaba vivo los indígenas de los sacrificios humanos. Esto creen algunos. Un peruano, un gran estudioso, oftalmólogo peruano, experto en fotografía, quiso ver por microscopio lo que hay en los ojos de la Virgen y descubrió hasta 13 personas, entre ellas a Juan Diego. Hay un libro interesante, creo que se llama Tosi o algo así, el autor, este científico peruano, que ha podido ver que la Virgen se quedó grabada, su retrato, en la tilma en el mismo momento en que Juan Diego la desplegó, y por eso se ve en sus ojos como... Mis ojos son como un espejo, en mis ojos se refleja ahora mismo lo que estoy mirando y no se ve exactamente igual el ángulo en este que en este. Pues como fotógrafo, en unos milímetros, que es lo que ocupan los ojos, es imposible pintar. Pues con microscopio se ve que está grabado lo que la Virgen estaba viendo en ese momento, es decir, la Virgen estaba viva en el momento en que fue grabada. La tilma es imposible que se haya conservado, máximo duraban 20 años y ya llevamos
casi 500, desde las apariciones. A pesar del humo, porque la imagen ha estado siempre desprotegida hasta hace muy poquito, hasta el atentado que sufrió cuando intentaron destruirla. Este es el atentado que ocurrió hace hoy 100 años. El pasado mes de noviembre se cumplieron 100 años de que el gobierno del PRI, del Partido Revolucionario que tantos años, décadas, ha gobernado en México, estos masones intentaron destruir la tilma, un soldado que era guardaespaldas del presidente, con un ramo de flores que puso en ese altar que ven en la fotografía, porque entonces la imagen estaba en la antigua basílica, no se había construido la moderna. Estalló la bomba, destrozó el mármol y así quedó el Cristo enorme, que es un Cristo casi de 1,60, así quedó inclinado como está ahora, retorcido. Es el famoso Cristo del atentado que se venera en la Basílica de México. Bueno, pues aquí tenemos grabado el remedio que el obispo Fray Juan de Zumárraga pedía para México. Si Dios no provee con remedios humanos, está la tierra en punto de perderse totalmente, y no se perdió. Fray Juan de Zumárraga, que estuvo planteándose irse de allí, poco después escribió una carta diciendo: desde las Indias quizás quiere y ha ordenado Dios que de acá la dicha universal reformación se haya de comenzar, porque los sacerdotes asombrados, Fray Juan de Zumárraga había confirmado, se dice pronto, 400.000 indios, casi medio millón de confirmaciones en esos años inmediatos después de la primera depresión y de las primeras malas impresiones que se llevó. Pues aquí terminamos con este regalo que les hemos querido hacer para celebrar este domingo de la Virgen de Guadalupe, y por eso pedimos que Santa María de Guadalupe, emperatriz de las Américas, siga siendo estrella de la nueva evangelización y nos proteja, que sepamos escuchar las palabras: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Pues hasta aquí este regalo que les hemos querido hacer, y vamos a terminar pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que nos ampare, que nos ayude a reevangelizar América, y que América siga fiel a sus raíces cristianas y a su emperatriz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María.
Viva Cristo Rey! Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.